al rojo vivo el prematuro debate del voto de los militares y se sigue cociendo el tema de la reforma fiscal. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarme, como siempre, aquí en Primer Plano, a través de Ahora Televisión, Canal 3, EN Televisión, Canal 47 y Mía Visión en Puerto Plata, compartiendo con ustedes los hechos que son noticias. Y un tema que ha estado en el candelero, en el debate, es la iniciativa, la propuesta de Sonia Díaz de que es necesario que los militares puedan ejercer el derecho al voto como ocurre en muchos países. La pregunta es que ¿está República Dominicana preparada totalmente para que los militares sean militantes y activistas políticos de manera real? Porque hay un nivel de rango que después de ese punto, todo el que no tiene un amarre político se frisa en el rango. El tema es, la pregunta que yo me hago, si ellos tienen derecho a elegir, también deben tener el mismo derecho para ser elegido. Por ejemplo, el ministro de la Fuerza Armada, si tiene derecho de ir a votar, presumo yo que debe tener el mismo derecho para correr por la candidatura presidencial de la República. Eso es parte del debate. En más de una ocasión y desde distintos sectores se ha planteado la posibilidad de que en República Dominicana miembros de las instituciones militares y policiales puedan ejercer el derecho al sufragio. En esta ocasión el tema lo volvió a tocar la magistrada jueza del Tribunal Constitucional Sonia Díaz, quien señala que el voto no solo constituye un deber ciudadano sino un derecho que no le prohíbe la Carta Magna a estos servidores públicos. A mi modesto juicio, es tiempo ya de ir pensando en que los miembros de las instituciones militares y policiales se les incorpore a ejercer el sufragio. La doctrina y la jurisprudencia han dividido el derecho al voto en sufragio activo y pasivo. El sufragio activo es el derecho a votar, a elegir libremente a los representantes. Con su razonamiento, la magistrada abrió nueva vez el debate entre juristas como el consultor del Poder Ejecutivo Antoliano Peralta, quien aclara que para que los militares y policías puedan votar es necesario que se modifique la Constitución. Mientras el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Trajano Vidal Potentini, asegura que el país no está preparado para otorgar poder político a los militares y policías. La Constitución no es rígida, la Constitución es flexible. Si la Constitución dijera, como en otros países, que los militares y los policías tienen derecho al voto, pues tienen derecho al voto. Lo que no pueden hacerlo es ahora, porque está prohibido. No hay en modo alguno las condiciones. Fíjense que estamos hablando todavía de reforma policial, estamos hablando de la falta de institucionalidad, que es lo que tiene que preocuparnos y que es lo que tenemos nosotros que resaltar en un día como este. La falta de institucionalidad de que como colegio de abogados tengamos nosotros que externar la preocupación de que no se cumplen las sentencias del Tribunal Constitucional. Sonia Díaz abordó el tema durante una audiencia solemne por el 181 aniversario de la Constitución, encabezado por el presidente Luis Abinader, el presidente del Tribunal Constitucional Napoleón Esteves Lavandier, quien advirtió que no se puede exigir derechos sin cumplir deberes. Los deberes constituyen el rostro complementario de los derechos. No puede haber plenitud ciudadana si se pretende ejercer libertades sin asumir responsabilidades.
Los jueces del Tribunal Constitucional coinciden en que cumplir los deberes es tan importante como defender los derechos e insistieron en que el país necesita ciudadanos que respeten las leyes, paguen impuestos, participen en la democracia y aporten con trabajo y civismo a una nación más justa y solidaria. Ese es un tema que realmente es razón de debate y ahí están los planteamientos, es decir, ya ahí se está hablando de una reforma constitucional y eso le dispara la alarma, si se quiere, hasta a la oposición, porque ¿qué garantía usted tiene de que si hay que hacer una reforma para que permitir el voto de policías y militares, en esa reforma también no se entren otras cosas que ya se han eliminado? Son muchas las aristas, pero veamos qué piensan los legisladores, que es donde debería ir cualquier reforma y tendría la última decisión. Una jueza del Tribunal Constitucional planteó que en el país se podría implementar el voto de los policías y militares, lo que es rechazado por los diputados. Bueno, es un tema conflictivo y sobre todo para una persona que es miembro del Tribunal Constitucional, que debe garantizar la supremacía de la Constitución y debe entender ella que hay que respetar la Constitución y la Constitución dice que los policías y militares no votan. El sistema electoral dominicano desde hace muchos años establecía claro que los militares, policía y guardia no podían ejercer el derecho al voto porque se convertirían en juez y parte de un gobierno del partido que esté gobernando. El diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Charlie Mariotti Jr., es menos radical y entiende que el problema es por la Constitución. Es una conversación que yo creo que es saludable que la tengamos. Hemos visto en diversos partidos políticos cómo juramentan hasta en su dirección más alta a militares retirados, a policías retirados. Aquí en la República Dominicana todos tenemos intereses políticos de una u otra forma y creo que la conversación es saludable, pero implicaría una modificación constitucional que yo creo que en estos momentos no es posible. Sin embargo, el director de la Defensoría Pública, Rodolfo Valentín, se muestra de acuerdo con el voto policial y militar. Yo no veo ningún tipo de inconveniente porque en América Latina tenemos docenas de países donde los militares votan. Lo que habría que examinar el proceso o la forma previa al voto del militar para que no tenga incidencia, ¿no?, en el proselitismo político. Pero yo creo que un ciudadano dominicano, aunque tenga un rango, pudiera votar. Por ejemplo, los policías no son militares, son civiles armados que tienen que ver con la seguridad del Estado. ¿Por qué un policía no puede votar? El tema del voto militar y policial se pone de moda en muchas ocasiones. Se vuelve a poner el tema en el tapete de que los policías y militares puedan votar. Sin embargo, esto encuentra el rechazo de los legisladores porque entienden que habrá que modificar la Constitución de la República, ya que es clara al decir que estos no pueden ejercer el derecho al voto. Bueno, hay muchos países que sí lo tienen, pero tienen más desarrollo político y respeto a la institucionalidad. Todo el mundo sabe a lo que se han prestado históricamente las fuerzas policiales, militares, en países como el nuestro, que ahí está el caso de Chile, ahí Trujillo era un militar también, entonces eso no es tan fácil como lo ven. Pero veamos qué piensa la población respecto a este espinoso debate. Se les incorpore a ejercer el sufragio. Las reacciones a la propuesta de la jueza del Tribunal Constitucional, Sonia Díaz, no se hicieron esperar y ciudadanos consultados por ACDmedia advirtieron que de ser tomada en cuenta la propuesta podría arriesgarse la democracia del país. Bueno, en un país como este, que es un país subdesarrollado, que va en vía de desarrollo, creo que no es conveniente. ¿Por qué no es conveniente? Por la complejidad que existe en este país, que los militares hacen todo lo que ellos quieran y no hay mayor
corruptos que los militares. Yo no estoy de acuerdo con eso, que en los países donde los militares han cogido el poder ha habido muchos crímenes y entonces los militares abusan si están en el poder. ¿Qué serán ellos en la presidencia? Acaban con este pueblo. No estoy de acuerdo con eso, mayormente porque los militares de aquí trabajan para una cuestión de beneficio para ellos y lo que andan es muchas veces matuqueando, bacuteando, es decir, el transeúnte y la gente, es decir, mejor dicho, no tengo ninguna confianza en la milicia de este país. La Constitución Dominicana y otras normas establecen que no pueden ejercer el derecho al voto ni ser elegidos los ciudadanos que hayan perdido sus facultades civiles y políticas, así como los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Mientras el debate se mantiene abierto en distintos sectores, los ciudadanos coinciden en que los cuerpos castrenses deben permanecer fuera del ámbito político, tal como lo establece la Carta Magna. Bueno, es un debate, como digo, que va a dar mucha agua que tomar. Vamos a ver qué dice el movimiento Participación Ciudadana respecto al tema. Que en su artículo 208 la Constitución Dominicana establece que el voto no es solo un deber, sino también un derecho. En este mismo acápite la Carta Magna excluye a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. No obstante, a partir de las consideraciones de la magistrada Sonia Díaz, hay quienes entienden que es tiempo de que en el país se abra dicho debate. Yo creo que es un debate importante para la democracia. Nuestra Carta Magna establece claramente un criterio fundamental, que es la igualdad, y ciertamente no hay derecho absoluto. No existe derecho absoluto, pero yo creo que es importante que tengamos que avanzar a este discurso. Cuestionada acerca de la propuesta de la jueza del Tribunal Constitucional, Lady Blanco, miembro de Participación Ciudadana, entiende que abrir este debate sería un ejercicio de fortalecimiento a la democracia partiendo de que no existen derechos absolutos. Muchas veces nos preocupa cuando hablamos de los militares y los policías el tema clientelar, porque al margen de que no votan, no están al día a día con los temas político-electoral. Y creo que a partir de ahí, yo creo que hay que seguir fortaleciendo nuestro sistema electoral. Nuestro sistema electoral tiene grandes desafíos, no solamente los desafíos previos que tenemos, sino que asumir, obviamente, que tengamos una amplitud de ese derecho garantizado. Lady Blanco también considera necesario dar pasos fundamentales para el fortalecimiento del sistema electoral de República Dominicana. Además de la Constitución, el ejercicio del sufragio de militares y policías está prohibido también en la Ley de Régimen Electoral. Muchas veces nos preocupa. Bueno, pienso personalmente que es un tema muy prematuro y que envolvernos en un momento como esto, faltando 2 o 3 años para las elecciones, en una nueva reforma constitucional, ahí podría filtrarse cualquier cosa. Cambiando de tema, ¿ustedes recuerdan hace un tiempo de un coronel de la policía que ejecutó a un joven en el sector Los Ríos? Fue mucha el esfuerzo que tuvieron que hacer familiares, abogados e incluso los medios de comunicación para que el caso se conociese, porque incluso la Policía Nacional duró más de 3 meses para someter o enviar a un tribunal civil al implicado en ese horrendo asesinato. Por fin, un juez decidió condenar a 20 años de cárcel al coronel, pero los familiares no están muy satisfechos con la decisión. Piensa, y es lógico, que la pena no es suficiente. Creo que es una pena injusta. La señora Orquídea de Óleo, tutora y tía del joven muerto, no oculta la indignación por el lugar donde fue enviado el ex oficial de la policía, porque entienden que se merecía una cárcel ordinaria. Lo que realmente nosotros esperábamos era que no fuera a operaciones especiales, que fuera una cárcel civil. Eso era lo que esperábamos, porque realmente entendemos que mandando a operaciones especiales, él está en su casa, por así decirlo, porque él ahí está protegido.
y nosotros entendíamos que iba a ser recluido a una cárcel civil. De acuerdo con la familia, aunque no se quejan de la condena a 20 años, sí se sienten dolidas debido a la forma despiadada e injustificada del asesinato de su pariente. Realmente nosotros como familia lo que queremos es que haya una variación en la prisión donde se envió, que si es posible volver a revisar y enviarlo a la prisión que amerita. Eso sé que no nos lo va a devolver, pero vamos a tener la certeza de que ese asesino, de que ese criminal, durante 20 años va a estar en prisión y no va a volver a hacer un crimen tan atroz como lo hizo con nuestro familiar. Los familiares no pierden la esperanza en que la justicia pueda variar la medida, enviando al verdugo de su pariente a una cárcel tradicional. Félix Montes. Bueno, hay que ver qué sucederá si esa petición puede ser factible. Estoy convencido de que los abogados del coronel asesino apelarán la decisión y que ese proceso se reiniciará próximamente. Pero como bien dicen los familiares de la víctima, yo personalmente no entiendo por qué lo mandan a operaciones especiales si hay otros militares que han cometido homicidios y exmilitares incluso, y están en Najayo, por ejemplo. Y ahí caigo con el tema que le dije de la protección que parece, desde que se inició el proceso, se le quería dar a esa persona. Nos vamos a la pausa y cuando regresemos le estaremos mostrando nueva vez el fantasma de la reforma fiscal. Ya volvemos.